Cuando Él vino a este mundo la primera vez, vino a humillarse. Nació en el pesebre, fue ofendido, fue blasfemado. Se vació, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, habiendo sido hallado en la apariencia de hombre. Todos lo vieron como un simple hombre. Y murió una muerte ignominiosa cuando Él vino la primera vez a este mundo. Cuando Él venga por segunda vez, va a exhibir dos cosas: la gloria de su absoluta deidad y la gloria de su perfecta humanidad. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Hechos capítulo 8, un hombre llamado Felipe había estado predicando a los samaritanos. Muchos se habían convertido y de pronto Dios le dice a Felipe: vete a un camino solitario y allí te vas a encontrar con un hombre. Y había por allí un eunuco etíope que había estado en Jerusalén adorando. Felipe se le acercó y dice que aquel hombre estaba leyendo. Y en Hechos 8:30 Felipe le dice: ¿pero entiendes lo que lees? El hombre le responde: ¿y cómo podré si alguno no me lo enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de el que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es posible que lo que siga ahora, los versículos siguientes, sean la estrofa de un himno que se cantaba en las reuniones de la iglesia primitiva. Y Pablo toma ese himno
y dirigido por el Espíritu Santo, lo registra ahí, lo coloca ahí, y eso es palabra de Dios. Palabra de Dios. Bien, el texto presenta ahí una tremenda verdad, como todas las que encontramos en la Biblia. Haya pues en vosotros este sentir. Y esa expresión, este sentir, significa esta mentalidad, esta estructura mental, que también la hubo en Cristo Jesús. Y nos va a explicar de qué consiste esa mentalidad. Pablo dice de Cristo Jesús, el cual siendo. La palabra que ahí se traduce siendo significa existiendo. Es un participio. Ese participio habla de una acción continua. Ahí el tiempo no cuenta. En los participios el tiempo que se toma en consideración es el del verbo principal. Existiendo. La idea ahí es desde la eternidad. El Señor existió desde la eternidad. Y dice el texto, en forma de Dios. Forma ahí, la palabra forma, no tiene que ver con algo externo. No es forma redonda o triangular o cuadrada, no. La palabra forma ahí, morphei, significa naturaleza, esencia. Cristo por toda la eternidad ha existido en esencia de Dios. Solo alguien que sea Dios puede existir en esencia de Dios, nadie más. Y la Biblia enseña que hay un solo y único Dios vivo y verdadero. Eso es lo que enseña Evangelio de Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La palabra verbo tiene que ver con manifestación visible, ahí en San Juan 1. Dios se hizo visible en la persona de Cristo. San Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Lo dice San Juan 4:23 y 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muy bien, dice Pablo, en vosotros haya esa mentalidad que hubo, la cual hubo también en Cristo Jesús. Ese Cristo Jesús, quien existiendo en forma de Dios, en esencia, en naturaleza, no consideró el ser igual a Dios un premio a que aferrarse. Esa forma o naturaleza de Dios, eso es suyo. Existiendo, Él lo posee desde toda la eternidad. No consideró el ser igual a Dios un premio al que aferrarse. Ahora, ¿qué hizo? Dice ahí, sino que vació a sí mismo. Mire, hay dos verbos aquí importantes. Fijaos aquí en esto. Vació y humilló. Dos verbos. El verbo vació, que ahí en vuestras Biblias se traduce despojó. Despojó. Pero literalmente el verbo significa vaciar. Se vació a sí mismo. Y se humilló a sí mismo. Ahora, otra vez, observad aquí. Hay dos participios aquí, tomando y haciéndose. En realidad, aunque le llamamos participios, en la gramática castellana son gerundios. Un gerundio es una forma del participio que indica acción continua. El participio tiene que tomar el tiempo del verbo principal.
El verbo principal aquí es vació y el participio tiene que tomar el tiempo del verbo principal. Bueno, aquí hay dos participios, tomando y haciéndose en semejanza de. Y estos dos participios van con el verbo vacío o vaciarse. Esta es la cuestión. Esos participios, tomando y haciéndose, son participios característicos. Son participios que describen, enseñan de qué consiste eso de vaciarse. Fíjese aquí esto, míralo bien porque esto es importantísimo. Hemos visto que el Señor existe existiendo en forma de Dios. Eso es lo que Él era y lo que Él es y lo que Él será por toda la eternidad. Existe en esencia, en naturaleza de Dios. Eso es suyo por ser Él quien es. Ahora, aquí observe esto, tomando expresa, describe que algo es añadido a lo que Él era. Eso no lo poseía, eso es añadido, tomando, asirse de, posesionarse de. ¿Qué cosa es de lo que Él se posesiona? De forma de siervo. Esta palabrita forma aquí, donde estoy apuntando, habla de que Él es en forma de Dios, lo cual significa que Él es verdadero Dios, que Él es absolutamente Dios. ¿Por qué? Porque Él existe en esencia de Dios, en naturaleza de Dios. Él posee todos los atributos de Dios. Aquí, donde estoy mostrando ahora, forma, que es la palabra morphei, es algo que Él toma y es la naturaleza de siervo. Y esto habla de que Él, cuando viene a este mundo, se hace perfecta humanidad. Si forma aquí significa que Él es perfecto Dios, totalmente Dios, forma aquí significa que Él toma las características de un esclavo, de un siervo. Él se hace perfecta humanidad. Él toma, se posesiona, añade a lo que Él era la naturaleza de un esclavo y también se hace semejante a los hombres. Y observe aquí semejante. Él no se hace igual, se hace semejante. ¿Por qué? Porque en Él no hay pecado. En Él no hay pecado. Un concepto erróneo que hay que aclarar muchas veces es el hecho de que el pecado no forma parte de lo que es ser hombre. Adán fue hombre antes de pecar. El pecado fue añadido al ser humano por la desobediencia. Romanos 5:12. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si nos vamos a morir, ¿por qué es? Porque somos pecadores. Se muere el hombre de 100 años, ¿sí? Y el de 50, sí. Y el de 5, también. Y el de 1, también. Y el de menos de 1, también. Porque la paga del pecado es muerte. Tenemos que tener en cuenta eso. De manera que Él, aquí, haciéndose, sugiere que es Él mismo se hizo. No es que alguien lo hizo. Él a sí mismo se hizo semejante al hombre. Fue un acto suyo, voluntario suyo. Él a sí mismo. Es un verbo ahí en la voz media. En el castellano y en el griego también, la voz activa, el sujeto realiza la acción. En la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Pero en el griego existe algo muy característico del griego, que es la voz media. La voz media es cuando el sujeto hace algo en su propio beneficio, o lo hace para su propia gloria.
Lo hace de sí mismo y por sí mismo. Y ahí esa es una voz media. Él a sí mismo se hizo semejante a los hombres. Muy bien, ahora, aquí está el verbo se vació. De eso voy a hablar en un momento. Pero quiero que miréis ahora el otro verbo. Se humilló a sí mismo. Y también es una voz media. A sí mismo se humilló. ¿Cómo lo hizo? Miren los dos participios que lo describen aquí. Habiendo sido hallado como hombre, en apariencia de hombre. Todos los que vieron a Jesucristo, ¿cómo lo vieron? Como un hombre. ¿No es este Jesús el hijo de José y María, el carpintero? ¿No conocemos a sus hermanos y a sus hermanas? Todos vieron a Jesús como hombre. De manera que asimismo se humilló, es descrito por habiendo sido hallado como hombre, es decir, en apariencia de hombre. ¿Y qué más? Haciéndose a sí mismo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso tiene que ver con su humillación. Su humillación es que Él aparece delante de todos como un simple hombre. Fíjense en esto. Cristo descendió. ¿Dónde nació? En un pesebre. El rey, el dueño del mundo, ¿dónde nació? En un pesebre. ¿Dónde fue a vivir? ¿Dónde vivió casi toda su vida? ¿En qué ciudad? Nazaret, la ciudad más terrible. Una vez cuando a uno de los discípulos dijeron, hemos hallado a Jesús de Nazaret, ¿qué contestó? ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Mire a dónde fue a vivir. Y luego durante su ministerio, ¿con quién se relacionó? Con personas de lo peor. Una ramera, leproso, endemoniado, todo eso. Eso habla de su humillación. Él se humilló, haciéndose semejante a los hombres. ¿Y cómo se humilló? Haciéndose obediente hasta la muerte. Y no solo hasta la muerte, sino muerte de cruz. Miren, la muerte de cruz era lo más terrible que había. Para el judío, la muerte de cruz era una maldición. El que moría clavado en el madero era un maldito. Lo dice el libro de Levítico. Y Pablo lo explica en Gálatas 3:13. Para el griego, morir en la cruz, morir crucificado, era una locura. La palabra locura en el griego, mouría, locura. Y para el romano, morir en una cruz era una vergüenza. Fíjese, para los tres grandes grupos, lo que era la muerte de cruz. La muerte de cruz era una muerte lenta, reservada para los delincuentes incorregibles, para aquellos para los que no había remedio, rebeldes, muerte de cruz, tremendo. Y Cristo padeció la muerte y muerte de cruz. Otra cosa, en la gran mayoría de los casos, casi en todos los casos, el hombre, el ser humano, no quiere morirse. Estando en el lecho ahí en el hospital, está pidiéndole al médico que lo salve. Nadie quiere morirse. Todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. ¿Sabe lo que dice la Biblia de Jesucristo? Allí en San Juan 20 y en otros de los evangelios, estando en la cruz, Cristo dijo, Padre, ¿qué más? En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Cristo murió cuando Él quiso morir. Él no murió porque... No, Él entregó su espíritu cuando Él quiso. Él dijo, nadie me quita la vida. ¿Qué más dijo? Yo la pongo de mí mismo, la pongo para volverla a tomar. Eso nadie lo ha hecho. Él puso su vida, Él dio su vida voluntariamente. Él pagó el rescate. Por eso este pasaje es tan crucial. Pablo dice, en vosotros haya este sentir
que hubo en Cristo Jesús también. Ese Cristo Jesús, existiendo, siendo en forma de Dios, porque Él es Dios, no consideró el ser igual a Dios un premio a que aferrarse. No tenía que considerarlo porque Él era Dios, sino que, contraste, vació a sí mismo, o a sí mismo vació. Ahora viene la pregunta, aquí quiero que pensemos en esto. ¿Qué significa eso de que Jesús se vació a sí mismo? ¿De qué se vació? Entre paréntesis, el verbo que ahí se traduce vaciarse o despojarse es el verbo griego kenao. De ahí viene la palabra kenosis. Kenosis es un tema de discusión que ha habido. Os digo lo que algunos han dicho. Algunos han dicho que eso significa que Cristo se vació de su deidad. En otras palabras, que cuando Él vino a este mundo, Él dejó de ser Dios, porque se vació de sus atributos. Eso es lo que dicen los liberales, teológicamente liberales. Hay una segunda postura, que lo creen algunos que no son tan liberales, incluso algunos que se llaman a sí mismos evangélicos. Dicen que eso significa que cuando Cristo se encarnó, se despojó, se vació de sus atributos, y Cristo no fue Dios otra vez hasta su resurrección. Cuando resucita de los muertos, entonces resume o reanuda su posición como Dios. Durante el tiempo, cuando Él estuvo en la tierra, desde su nacimiento en el pesebre hasta su resurrección, Cristo no es Dios. ¿Es verdad eso? Marcos 2:10, que usted se fija ahí en su Biblia, así lo dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:10. ¿Qué significa eso de que se vació o se despojó? Vaciarse no es renunciar a sus atributos, es renunciar al uso de sus atributos. No renunciar a sus atributos, sino renunciar al uso de sus atributos. Principalmente aquellos atributos que comienzan con la palabra omni, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Cristo, durante su ministerio terrenal, no hace uso de esos atributos. Por ejemplo, cuando es tentado por Satanás, Mateo 4, y Satanás le dice, dile a estas piedras que se vuelvan pan. ¿Qué hace Jesús? Escrito está. ¿A qué apela el Señor? A la palabra, no a sus atributos. Cuando el diablo le dice, tírate del pináculo del templo, y le cita el Salmo 91, porque a sus ángeles mandará para que... ¿Qué hace el Señor? ¿Qué le dice a Satanás? No, porque escrito está, ¿qué? No tentarás al Señor tu Dios. ¿A qué apela el Señor? A las Escrituras. Cuando le dice, todos estos reinos te daré si postrado me adorares, ¿qué le dice el Señor? ¿Cómo le contesta? No, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo apela a la palabra de Dios para defenderse de los ataques del diablo, no apela a sus atributos. Durante su ministerio terrenal, ocasionalmente, el Señor manifiesta algún atributo suyo. Jesús hizo lo que los profetas hacían, pero hubo alguna ocasión cuando Jesús hizo algo que los profetas no hicieron. Por ejemplo, cuando está en el monte de la transfiguración con aquellos discípulos del círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan, dice que su cuerpo se transfiguró y su cuerpo comenzó a irradiar
luz brillantísima, y ahí mostró su gloria. El apóstol Juan dice en San Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y vimos su gloria. Entonces, en alguna ocasión, pero por lo general, el Señor cubrió, veló, tapó sus atributos. No deja de ser Dios. Y quiero recalcar eso, subrayar, remachar, enfatizar eso. Nunca deja de ser Dios, el Señor. Él no renuncia a sus atributos, pero renuncia al uso de sus atributos, debido al hecho de que Él vino a humillarse. A sí mismo se humilló. En la Trinidad hay una absoluta armonía. El Hijo nunca va a hacer algo que es contrario a la voluntad del Padre, igual que el Espíritu. Pero recuerda lo que dice la Escritura allí en Mateo 28:18. Cristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabrita potestad ahí es la palabra exousia, que significa autoridad. El Señor posee toda autoridad en el cielo y en la tierra. Tiene autoridad sobre todo el ejército angelical, ángeles, principados, potestades, serafines, querubines, arcángeles, todos están sujetos a su autoridad. Otra vez, lo que quiero es que contempléis el cuadro de lo que consiste esto de su humillación. Se vació a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. En un momento concreto, específico de la historia, Él se vació en el sentido de que cubrió, tapó, veló sus atributos, porque Él vino a humillarse. Los cánticos del siervo de Isaías, a partir del capítulo 40 en adelante, Él vino a ser en este mundo el siervo de Jehová, vino a hacer la voluntad de Jehová. Y Él dice, hacer tu voluntad me ha agradado. En San Juan 17, la obra que me diste que hiciese la he hecho, la he terminado, creo que es 17:5. Bien, otra vez, miremos estos dos verbos. Ambos están en ese tiempo aoristo, que indica una acción puntual, realidad histórica, y los dos participios van con este verbo, son participios característicos. Se vació, ¿cómo? Tomando forma de siervo. Se vació, ¿cómo? Haciéndose semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló? Habiendo sido hallado en la apariencia de hombre. Apariencia de hombre es la palabra ahí en el texto griego, schema, como esquema en castellano, schema, por fuera. Todos lo vieron como un simple hombre. Por eso, entre otras razones, Cristo tiene que volver a este mundo otra vez. Tiene que haber una segunda venida de Cristo. Aparte de otras cosas. Cuando Él vino a este mundo la primera vez, vino a humillarse. Nació en el pesebre, fue ofendido, fue blasfemado. Lo tildaron de todo, lo llamaron bastardo, endemoniado, hijo de Belcebú, de todos los nombres que uno pueda imaginarse. Samaritano, de todo lo peor. Y murió una muerte ignominiosa cuando Él vino la primera vez a este mundo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. San Juan 1:11 y 12. Mas a todos los que le recibieron les dio derecho de ser hijos de Dios. De manera que es importante que Él venga a la tierra por segunda vez para ser exaltado en medio de los hombres. Cuando Él venga por segunda vez, va a exhibir dos cosas: la gloria de su absoluta deidad y la gloria de su perfecta humanidad. Entonces Él será Rey de reyes
y Señor de señores, y será exhibido en todo el universo, como lo que Él es. Él no está en la tumba está vacía. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, aguardando el día, cuando Dios dé la orden y Él venga a la tierra otra vez. Él dijo que el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. El Padre lo sabe, los ángeles no lo saben, ni el Hijo del Hombre, dice el Evangelio, solo el Padre. Y Él vendrá otra vez con poder, con gloria, con majestad, a reclamar lo que es suyo, reclamar su reino. Él se sentará en el trono de David, su padre. Lucas 1, 30 al 32, Gabriel le dice a María, concebirás. ¿Concibió? ¿Sí o no? Sí. Darás a luz un hijo. ¿Dio a luz un hijo? Sí. Este será grande. Sí, fue grande. Será llamado Hijo del Altísimo. Esas 4 cosas se han cumplido literalmente. Faltan por cumplirse otras. Esta, por ejemplo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. No se ha cumplido. Y Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. No se ha cumplido. Y su reino no tendrá fin. No se ha cumplido. Eso tiene que cumplirse. La palabra de Dios se cumple literalmente, siempre, literalmente. Acordaos esto, la única hermenéutica válida que hay es una hermenéutica literal. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.